Hi students! Today we will have our second lesson where we will see some tongue twisters in English, okay? Or English tongue twisters. So, in our previous lesson about tongue twisters, I showed you a tongue twister about how to cram a clam inside or in a clean cream can, right? This tongue twister is also very short, very easy, and it's similar to the previous one because it also involves the verb to can and the noun can, that means lata. En la clase anterior, donde les mostré también nuestro primer trabalenguas en inglés, les mostré un trabalenguas similar a este porque también involucraba la palabra can, que es lata, y el verbo to can, ¿verdad? Que es el verbo poder. Así que este trabalenguas lo he escogido para esta clase porque es similar en el sentido que también involucra estas, principalmente las palabras to can, que es el verbo poder, y el sustantivo can, que significa lata, y también porque es un trabalenguas bien cortito y relativamente fácil para un principiante. Okay? So, as usual, como de costumbre, as usual, in blue we have the phrase in English. In green we have the phonetics, and in black we have the meaning in Spanish. Okay? So, the meaning in Spanish, or the Spanish meaning of this English tongue twister is: puedes tú enlatar una lata como un o así como un enlatador puede enlatar una lata. ¿Puedes tú enlatar una lata del mismo modo o así como un enlatador puede enlatar una lata? Ese es el trabalenguas que vamos a practicar hoy en inglés. This is the tongue twister that we will practice today, okay? So, you know, if you remember from our previous tongue twister, to can is a verb, right? A modal verb, that means poder. Then we have the noun can, el sustantivo can, the noun can, that means lata, okay? Noun means sustantivo, okay? This is noun, noun. Sí, recuerden que la O junto con la U se pronuncia au en inglés, au. Entonces esto se lee noun, noun. Noun significa sustantivo. Can, lata, es un sustantivo, it is a noun, okay? And the word canner. Canner es un enlatador, canner, okay? Como tenemos una doble N, se pronuncia canner y no canner, okay? Es canner. Entonces, aquí hay que, a través del contexto, hay que reconocer cuándo es sustantivo y cuándo es verbo. Through the context, we have to recognize and distinguish when it is a verb and when it is a noun, okay? So, after the subject, después del sujeto, we have to have, debemos tener a verb, okay? And after the article, después del artículo, claro que tenemos un sustantivo, ¿verdad? O sea que eso es lo que nos permite identificar cuándo tiene que ser verbo, cuándo tiene que ser sustantivo. Aquí es verbo, aquí es sustantivo. Aquí es también un sustantivo, que en este caso se refiere a un enlatador, ¿verdad? Que es una palabra que creo que no existe en inglés, pero es una palabra creada para el trabalenguas. Aquí nuevamente es el verbo, as a canner, can, aquí es el verbo, pero como verbo modal, ¿sí? El verbo poder. Aquí es el verbo, pero el verbo enlatar, el verbo enlatar. Y aquí es un sustantivo porque está después del artículo indeterminado, a, que significa un o una, ¿sí? Entonces,
Aquí tenemos dos verbos. Cuando tenemos dos verbos, quiere decir que el primer verbo es o un verbo auxiliar, que claramente no es el caso, o un verbo modal, que en el caso del verbo to can, el verbo poder es un verbo modal. Yo puedo ir, yo puedo hacer, yo puedo comer, ¿verdad? Eso es un verbo modal. El segundo verbo, can, significa enlatar, porque si la palabra can como sustantivo es lata, el verbo can significa enlatar, ¿bien? Entonces, puedes tú enlatar una lata como un enlatador puede enlatar una lata. ¿Qué es lo que nos dice que acá can no... yo cometí un error cuando dije que esto era el verbo modal poder, porque no había leído el contexto. Ahora que lo estoy leyendo, me doy cuenta que aquí el verbo can no significa el verbo poder, el verbo to can. Aquí can se refiere al verbo enlatar. ¿Cómo podemos distinguir eso a primera vista? Porque un verbo modal siempre va seguido de otro verbo, ¿verdad? El verbo modal es el verbo que transforma a otro verbo. Por ejemplo, yo puedo ir, yo puedo comer, ¿verdad? Yo puedo hacer. Un verbo modal no puede ir solo. Aquí el verbo está solo, porque luego viene un sustantivo. En cambio, un verbo modal tiene que estar seguido de otro verbo, como aquí, ¿verdad? Entonces, claramente, can aquí no es verbo modal. Y como viene después de un sujeto, tiene que ser un verbo. Entonces nos queda que can es el verbo enlatar. ¿Bien? Bien, vamos ahora a empezar a leer esto en inglés. Now let's begin reading this in English, okay? Let's read it slowly. Okay, slowly. Just to practice. Can you can a can as a canner can a can? Okay? First I read it slowly. Now I will read it in blocks. Can you can a can as a canner can a can? Okay? Now let me read it all together, okay? Can you can a can as a canner can a can? Okay? Can you can a can as a canner can a can? Okay? So, first you try to read it word by word, palabra por palabra. Later you try to read it in blocks of 2 or 3 words. Después lo tratan de leer en bloques de 2 o 3 palabras juntas. Later try to read it in 2 blocks, okay? For example, can you can a can as a canner can a can? O sea, lo leemos en 2 partes. And finally, por último, we read it all together. Lo leemos todo junto. Okay? Can you can a can as a canner can a can? And that's how we should read this English tongue twister. Y así es como debemos leer este trabalenguas en inglés. Quiero que se fijen una cosa, que es una diferencia entre la pronunciación en inglés americano y en inglés británico. En inglés americano suele alargar las vocales. El inglés británico las acorta. ¿Qué quiero decir con eso? Recuerden que en inglés las vocales tienen sonido largo, además del sonido corto, ¿verdad? Por ejemplo, la A puede ser A o puede ser A. La I puede ser I o puede ser I, ¿verdad? El inglés americano, cuando la vocal viene sola o viene seguida de una consonante y luego una vocal, ¿verdad? El inglés americano suele alargar todas esas vocales. El inglés británico, por regla general, suele utilizar la I corta, perdón, la vocal corta. Por ejemplo, en inglés americano, una lata, a can, muchas veces se dice a can, a. El artículo indeterminado a se pronuncia frecuentemente a, ¿sí? En inglés británico es a, ¿bien? También en inglés americano las vocales las alargan un poco. Esto podría ser can, y en inglés británico dirían can, ¿sí? O can. ¿Dónde más podríamos...? Por ejemplo, aquí.